El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Le damos la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Sorno y en esta oportunidad vamos a platicar con el maestro Juan Esmerio Navarro sobre un autor, un narrador verdaderamente impresionante, Roberto Bolaño. Es un placer platicar con el maestro Navarro y qué mejor que hacerlo de uno de los grandes narradores del siglo XX, sobre todo hacia finales, una joya literaria que desafortunadamente reconoció, o mejor dicho, obtuvo el reconocimiento después de su muerte. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia con el maestro Juan Esmerio Navarro sobre Roberto Bolaño. Le damos la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Juan Esmerio Navarro, que en esta ocasión nos acompaña para platicar de narrativa. Pero no cualquier narrativa, ni la narrativa en general, sino la de un hombre en específico que se ha convertido, si no en un clásico, un hombre socorrido por los lectores en todo el mundo, traducido a muchos idiomas, y que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero la obra que dejó, la obra ha adquirido una dimensión fabulosa. Se trata de Roberto Bolaño y vamos a platicar de él, pero primero que nada, bienvenido Juan Esmerio Navarro, un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Gracias, muy amable. Un encanto estar con ustedes aceptando esta invitación. Yo quisiera comenzar con una pregunta pues muy elemental, ¿no? ¿Quién fue Roberto Bolaño? Se habla mucho de su vida, vivió en México un tiempo, hasta donde tengo entendido, chileno de nacimiento, murió en Europa, si mal no recuerdo, en Madrid. No, en Barcelona. En Barcelona, perdón. Él vivía en el pueblo de... Me voy a parar porque me fluyen más las ideas. Uh-huh. Él vivía en un pequeño pueblo de Barcelona. Enseguida me voy a acordar de ese pequeño pueblo en el que llegaba en ferrocarril. Por cierto, vamos adelantando un poco, uh-huh. Muchas veces no tenía ni para pagar su boleto de ferrocarril de este pequeño pueblo. Y falleció efectivamente en Barcelona, un problema renal ligado con... los riñones le empezaron a fallar. Por ahí muy atinadamente dijo Nicanor Parra, le quedamos a deber un riñón a Roberto Bolaño porque él estaba en la lista de espera en España y nunca llegó ese riñón preciado. Por ahí circulan otros ya lo que es propiamente la leyenda de Bolaño, que no, que bueno, hay otras cosas, ¿no? Porque bueno, él vivió una vida muy huracanada, esa vida que se nota, se palpa en su obra, vivió muy intensamente, ¿sí? Y quizás sea precisamente de donde emana su gran literatura. Y bueno, yo quisiera, ya más o menos entrando en el tema de quién fue Roberto Bolaño, valdría la pena continuar con una pregunta pues pertinente, ¿no? ¿Por qué la importancia de su obra? Hay cualquier cantidad de escritores latinoamericanos que la verdad son dignos de antología a la hora de hacer un resumen de la literatura del siglo XX, pero Roberto Bolaño se lleva un lugar especial. Desafortunadamente, después de su muerte es cuando ha sido, creo yo, más reconocido por el público masivo, aunque los lectores y la gente de literatura que ya lo conocía sabía que tenía un lugar especial. Desafortunadamente tuvo que desaparecer de
de este plano existencial. ¿Por qué su literatura es importante? Mira, por principio de cuentas, déjame decirte que yo ahora estoy un poco alejado después de estar muy atento a las publicaciones del centro del país, a las revistas, a los suplementos. Estoy un poco alejado de eso. Y lo que yo te diga son mis absolutas impresiones. Muy válidas. Por principio de cuentas, a mí me parece que Bolaño hizo con el boom latinoamericano lo que la generación posterior al boom, que la referenció, no se atrevió a hacer. O los que se han atrevido a hacerlo no lo demostraron con una obra valiosa en sí misma. Hay que recordar que Roberto Bolaño vivió en México. Uh-huh. Sí, vivió en México siendo muy joven, un poeta joven. Y él integró un grupo literario de los últimos después de La Espiga Amotinada, que se llamaron Los Infrarrealistas, donde estaba él, Mario Santiago Pasquiaro, suicidado, y uno de los que queda vivo es José Vicente Anaya, un poeta de Chihuahua. Entonces, esos jóvenes integraron un grupo que, digamos que iba en contra de los buenos modales de la literatura mexicana de esa época, de la literatura de los 60, los 70. Hay que recordar que si bien es cierto, Paz estaba lejos del Nobel de Literatura, pues era una figura titular ya propiamente desde los 50, después de la salida del Arco y la Lira, constatada con libros bellísimos como La Estación Violenta, Águila o Sol, Salamandra, en fin. Y estos muchachos vienen a ser los que vienen a ser los que los no convidados al festín de la literatura mexicana, y son más vistos para seguir con la metáfora, por esos comensales, ¿no? Por las figuras emblemáticas del momento. Gente que tenía 50, 60 años, pero particularmente no solo por esos integrantes de la literatura mexicana, sino los que aún eran jóvenes, uh-huh. ¿No? Hay por ahí alguna anécdota de la famosa lectura de Octavio Paz en el Palacio de Minería, donde Bolaño lo está interpelando constantemente, y que esto es un poco parte ya de la leyenda, en vilo por escritores de su misma edad. Es decir, cómo esta tendencia que tenemos de podernos amafiar para salir adelante, que no únicamente se da en las serranías del país, sino en los cubículos de las universidades y en los cafés literarios y demás, cómo estrecharon y protegieron a Paz. El propio David Huerta salió en su defensa, y estos jóvenes pues fueron mal vistos porque por su aspecto desaliñado, creo que incluso les echaban mofa de que no se bañaban. Sí, compra un jabón y ve y báñate. Entonces ellos se granjearon en la oposición de los estrechos canales literarios de México, llámense becas, revistas, premios, viajes, que ya existían, ¿sí? Antes de Conaculta y demás, ahora Secretaría de Cultura. Entonces estos jóvenes son muy mal vistos, pues, pero ellos pertenecían a la parte más viva de la realidad mexicana de esa época, como se puede constatar, y ya entró propiamente en la obra del Bolaño. Si tú quieres conocer, además de los libros de José Agustín, una crónica de la Ciudad de México de esa época, tienes que leer Los Detectives Salvajes. Curiosamente, ningún escritor mexicano que haya vivido intensamente Sainz, José Agustín, plasmó con tanta frescura ni con tanta visión ese tiempo, esa época, ¿sí? Como lo hace Bolaño años después, ya viviendo en España, sobre ese momento de la Ciudad de México, ¿no? Entonces tú lees en sus páginas y encuentras un México muy vivo, muy fresco, el México de los taxistas, el México de las prostitutas, el México también del medio cultural alternativo, vamos a decir. Y Bolaño, ¿qué es lo menos importante en la novela? En Los Detectives Salvajes, monta este gran fresco, ¿sí?
Hay que recordar que la novela se extiende durante 20 años, sucede en diferentes países, pero te insisto, nadie de esa época que escribiera novelas en ese momento, ni que lo hiciera después, retrató el México con tanta viveza como lo hizo este hombre que vivió en las calles, sí, que conoció los barrios sórdidos de la Ciudad de México y que encontró una suerte de universidad o una gran lección de vida entre esos personajes, ¿sí? Se le cierra la puerta entre las grandes figuras de la literatura mexicana y él encuentra un pasadizo secreto que se iba a constituir en una gran joya de su literatura en las décadas siguientes. ¿Cuándo empieza realmente a ser reconocido Bolaño? ¿Antes de morir o, como decíamos hace rato, el gran público lo empezó a leer, empezó a voltear a verlo y lo entendió, o por lo menos trató de entenderlo a su muerte, con Los Detectives Salvajes principalmente, porque es una novela hecha en México que describe, como bien lo decía usted, al Distrito Federal en un momento determinado que ni siquiera José Agustín o Gustavo Sainz en Obsesivos Días Circulares, si mal no recuerdo, pudieron lograr. Pero ¿cuándo empieza Bolaño realmente a ser una figura literaria? Es verdad, fue rechazado cuando fue joven, pero llegó un punto en el que antes de morir, creo yo, ya tenía cierta, digamos, cierto halo no de sofisticación, pero sí de eficacia, de un trabajo literario muy bien logrado. ¿Cuándo empieza a ser reconocido? Pues definitivamente, como lo decíamos antes de entrar al aire, lo decías tú, después de su muerte. Porque hay que recordar, por principio de cuentas, que él empieza a publicar en España. Sí, de una manera muy visionaria, el dueño de Anagrama, Herralde, publica ahí sus primeros libros, que no es muy bueno. A mí se me cayó la primera de sus novelas, no es muy buena, pero gana él el premio, publica otro libro que se llama La literatura nazi en América, que es su ingreso a las grandes editoriales. Se lo publicó Saiz Barral, un libro plagado de muchas historias de humor y que tiene como cierre una novelita pequeña que es ya un clásico y fue votado como una de las mejores novelas en lengua española de todos los tiempos. Obtuvo un voto que se llama Estrella Distante. Entonces ese libro empieza a llamar la atención de la crítica. Déjame decirte que por ahí alguna vez en un café yo con amigos escritores de su edad están muy sorprendidos, ¿no? Estaban muy sorprendidos de este despegue embrionario de Bolaño. Luego él gana, te quedo de ver las fechas, él gana con Los Detectives Salvajes el premio Herralde de novela, que constituye su gran presentación. Si revisamos la página legal de una edición actual, te vas a dar cuenta que el libro fue desplazándose con mayor rapidez. Si no mal recuerdo, yo leí como la segunda edición y tengo la primera de 2666, pero sí es tristemente con su muerte. Él ya había ganado ya había obtenido alguna presencia, había ganado uno de los premios en lengua española más importantes, que es el premio que da el gobierno venezolano, el Rómulo Gallegos, pero es con Los Detectives Salvajes, con la aparición de este personaje que ya estaba prefigurado en otra de sus novelas, Arturo Velano, cuando empieza a ser leído. No empieza a ser reconocido. No abundaban las reseñas sobre él, las críticas sobre él. Lo padre suyo es que él fue posicionado en la literatura latinoamericana por los lectores. Por los lectores jóvenes, sobre todo. Jóvenes, ¿sí? Pero estos críticos celebratorios que tan pronto Fuentes saca una novela y se publican 20 reseñas en los periódicos dominicales, u otros escritores más jóvenes inmediatamente son reseñados. Él tuvo un progreso más lento, cosa que lo tenía sin preocupación a él, porque él sabía que su expansión iba a darse por otras vías. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia.
Nuestro estado posee un clima que oscila entre cálido subhúmedo, seco árido e incluso fresco en sus zonas serranas, pues estas llegan a elevarse a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Las lluvias inician a fines de junio y terminan en octubre. Están asociadas con un fenómeno conocido como el monzón mexicano, que afecta al noroeste del país y al estado de Arizona. Históricamente se ha registrado una abundante precipitación pluvial, así como tormentas eléctricas, y ha llegado a registrarse una precipitación colectada en un lapso de 24 horas de 100 a 150 milímetros en Culiacán y más de 250 milímetros en Mazatlán. Sinaloa también sufre de invasiones de aire polar entre noviembre y abril, que provienen de las masas de aire frío de Norteamérica. Esta es la época de mayor confort climático para la población sinaloense. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, y estábamos platicando en esta ocasión con el maestro Juan Esmereo Navarro sobre la narrativa de Roberto Bolaño, un escritor chileno que vivió en México y finalizó sus días en España y que nos dejó para la posteridad una serie de novelas impresionantes de las cuales estamos platicando con el maestro Juan Esmereo Navarro. Ya hemos tocado, por lo menos de pasada, la literatura de Roberto Bolaño, pero todavía nos quedan unos minutos más y seguiremos en ese tema. Vamos a escuchar al maestro Juan Esmereo Navarro. Y bueno, después llega más adelante, claro, el reconocimiento a partir de 2166. La gente que nos sintoniza, que conoce el libro, sabe a qué me refiero. Los que no y tengan la inquietud de buscarlo en librerías, no se asuste. No se asuste. Los libros grandes no son malos, al contrario. Suelen ser las grandes novelas de la historia, de la narrativa, pues libros grandes, Los hermanos Karamazov, La guerra y la paz, en fin. 2166 es un animalón. Ajá, sí, de 1200 páginas. Y que no se asusten ni por el título, porque hay que leer 2666. Uh-huh. Entonces, el 666, pues ya... Ah, es cierto. Ya nos referimos a la famosa... Sabemos de la bestia apocalíptica, ¿no? Esa novela, uh-huh. De qué, cómo surge y qué nos cuenta más o menos, para que la gente que nos escucha se aproxime precisamente con la intención a la literatura de Roberto Bolaño. Esa novela, lo mismo que 2666, que trata de tres personajes que curiosamente aparecen en la novela, pero nunca en primera persona. Aparecen siendo referencia de los personajes principales de la novela, vamos a decir, que es Ulises Lima, Mario Santiago Papasquiaros, que es Ulises Lima, Roberto Velano, y no recuerdo el otro personaje en este momento. Ese personaje que se nos escapa, ese personaje huidizo, ese personaje que nos construye la gente que lo trató y que lo conoció, pero del que nosotros nos vamos enterando por otras voces, que nunca ocupa un primer plano, y la novela Los Detectives Salvajes está llena de monólogos. No es el mismo personaje 2666, pero aparece ahí otro personaje de carácter evanescente, que es un escritor que se llama Bruno Ben Arcimboldi. El apellido Arcimboldi nos recuerda a aquel pintor rescatado por los surrealistas, aquel pintor italiano Arcimboldo, que pintaba rostros con forma de vegetales y frutas. Es el personaje central de esta película. Sí, de esta novela, perdón. La novela está integrada por una serie de novelas, 4 si no mal no recuerdo, y gira en torno a este hombre que curiosamente sería una suerte, no estoy seguro si alter ego de Roberto Bolaño, pero sería una suerte proyección suya, porque es un escritor que escribe una serie de novelas que no se venden, que no se leen, que una edición tarda 5 años en agotarse, y es un hombre del que nadie sabe nada. De hecho, ese es el arranque de la primera novela, con un grupo de académicos que luego de explorar su literatura deciden sacarlo a la superficie pública y empieza el rastreo de Bruno Ben Arcimboldi. Empiezan a buscarlo
Y de España, las pistas lo llevan a Sonora, el vecino estado de Sonora, que dice uno que tiene que ver con la literatura de Bolaño. Sí tiene mucho que ver Sonora en la literatura de Bolaño. Ahí suceden los detectives salvajes. ¿Qué tiene que ver el noroeste del país? En la ficción hay una abuela sonorense del personaje principal. Se tiene que rastrear en otros libros suyos, en Putas Asesinas, en otros libros de cuentos y en otras historias que él va dejando por ahí, ¿no? Porque la literatura de Bolaño es un árbol de tupidas ramas y todo está interconectado. Así, por ejemplo, el personaje de Estrella Distante reaparece en un cuento de Putas Asesinas. Es aquel aviador chileno que intentaba hacer poesía en el cielo con los aviones y que luego se va diluyendo, se va perdiendo en la dictadura de Pinochet. Y cuando esto termina, lo rastrea un detective y lo encuentra en Barcelona como ingeniero de audio en el rodaje de películas pornográficas. Y un cuento que se llama Johanna Silvestri es el monólogo de una de esas prostitutas que aparece en la película y que es buscada por el detective que anda buscando a su vez a este hombre. Entonces, ya me perdí un poco, me regreso. Ese personaje es buscado en esa novela en Sonora. ¿Por qué en Sonora? ¿Sí? Bueno, esa pregunta es la columna vertebral de toda la novela. ¿Por qué van estos académicos a buscarlo en Sonora? Entonces, ahí termina una novela y empieza otra novela. Voy a empobrecer terriblemente la trama de la novela, pero uno se entera después que cierta rama familiar de Bruno Bernard Cimboldi, que es un hombre que vivió joven la Segunda Guerra Mundial, que fue un joven durante la primera, su padre fue un soldado de la Primera Guerra Mundial, él mismo buceó, cosa que a mí me agrada profundamente, yo que amo el mar, buceó en un lago de Alemania, era amante de las algas, y se pone a describir después de esta experiencia, y esos académicos tan propios es un cubículo, deciden ensuciarse un poco, se bajan al suelo y empiezan a percatarse de que hay una serie de mujeres asesinadas en Sonora, ¿no? Entonces, ya ahí la novela toma otro giro, ¿sí? Y nos enteramos que es una novela policíaca múltiple, sin apegarse propiamente a los cánones del género, en el sentido de que haya un detective, haya un asesino. Aquí los asesinos son múltiples y variados y difíciles de localizar. Entonces, esta parte de la novela está sustentada en un libro que se llama Huesos en el Desierto, de Sergio González Rodríguez, que hizo una investigación periodística apoyado de archivos y que no tiene ninguna línea de ficción. Esta es otra de las novelas. Y bueno, hay una novela que sucede en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que sería como la infancia y la juventud de este enigmático escritor cuya imagen va creciendo progresivamente en las novelas subsiguientes. Bueno, pues el tiempo se nos está agotando, maestro Juan Esmerio Navarro, pero me gustaría que la gente que nos está sintonizando, que seguramente ya se interesa por buscar las novelas de Roberto Bolaño, ¿cuál sería la novela o la publicación más adecuada para iniciarse en la literatura de Roberto Bolaño, que como bien señalan algunos, cuando se toma no se suelta hasta el final? Estrella Distante es una novelita pequeña de 80 páginas en un formato pocket de bolsillo. Es una novela que no es cara. Porque también es un ejemplo de él retrabajó un poco esa novela después que la desincorporó de la literatura nazi, donde aparece, él la enriqueció, y porque además tiene un poco la estructura de una novela policial. Bolaño era muy aficionado a la literatura policíaca,
Sí, las leía por compulsión, las leía y él mismo dice en un cuento que antes de la mitad ya sabía quién era el asesino. Y la leía como de pronto se lee ese género, o sea, es un género desechable, ¿no? Es un género de entretenimiento. Y vale la pena porque no es el detective como nosotros nos lo imaginamos, no es el detective de Edgar Allan Poe, que con un método inductivo va descartando pistas hasta que da con el asesino. No es el detective cerebral de Borges, sino es un detective curiosamente con cierta afición literaria, porque el personaje que anda buscando en algún momento de su vida tuvo curiosidad por literatura. Entonces es un personaje más con los visos de un historiador que va y hurga, no en los archivos, sino en las revistas de baja circulación, en las revistas de 4 páginas, en los fanzines, para poder dar con ese hombre que viene huyendo de Chile y que será encontrado por el que sí es el detective propiamente en la novela. El primero era un aficionado que le dijeron, bueno, a ti que te gusta la literatura, ponte a buscar esto. Yo les pediría que empezaran con eso. Y si me permites cerrar a manera de conclusión, ¿por qué llega la literatura a Bolaño? Ahí lo decía una maestra mexicana. Bueno, le llega mucho a los jóvenes. Sí, y yo voy a decir por qué. Bolaño en unos cuentos dice, en esos tiempos en que yo era más pobre que una rata. ¿Quién nos, salvo muy poca gente en este país no se va a proyectar con esa frase, claro, ¿no? Claro. Entonces imagina un joven leyendo esto, ¿no? Ya no es aquel poema de paz de mi cuarto de roedor civilizado. No, era más pobre que una rata. Les recuerdo a quienes nos sintonizaron que este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, y hoy platicamos con el maestro Juan Esmerio Navarro sobre el legado más bien literario de Roberto Bolaño, un gran escritor chileno. Por lo pronto, no me queda nada más que agradecer su atención, invitarlo para que se sume también a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina, a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, o llamando también a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de El Colegio de Sinaloa tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.go.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sorno y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.